Muy buenas tardes, estimado tutor y queridos compañeros. Mi nombre es Diana Maribel Morocho, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de las Matemáticas y la Física y actualmente estoy cursando el séptimo semestre. En esta asignatura vamos a hablar acerca de pilas electroquímicas. Para ello les voy a compartir el material que he preparado. Tenemos aquí el nombre de la asignatura, Sistemas de Conocimiento de Física Química. Tenemos el tema que sería las pilas electroquímicas. Empezamos con la introducción. Decimos que en este estudio vamos a tratar acerca de las pilas electroquímicas, partiendo del concepto electrónico de oxidación y reducción. El intercambio electrónico que se produce en una reacción de óxido-reducción se aprovecha para establecer dispositivos que convierten en energía eléctrica la energía liberada en un proceso redox. Estos dispositivos se denominan pilas galvánicas o pilas electroquímicas. Una pila se establece cuando los procesos de oxidación y reducción ocurren en compartimentos separados, unidos solo por un hilo conductor. Empezamos con el desarrollo. Decimos que empezaríamos con el concepto de oxidación y reducción. Llamamos oxidación al proceso en el que un átomo de un elemento o de un compuesto pierde electrones, mientras que la reducción es el proceso en el que un átomo de un elemento o de un compuesto gana electrones, es decir, lo contrario a oxidación. Ahora, ¿qué son las pilas electroquímicas? Una pila electroquímica o celda galvánica es un dispositivo que permite producir energía eléctrica, es decir, corriente continua, a partir de una reacción redox espontánea. En una pila se denomina ánodo al electrodo negativo, que es donde se produce la oxidación, y cátodo al electrodo positivo, en donde se produce la semi-reacción de reducción. Tenemos aquí un ejemplo, el zinc y el cobre, siendo el zinc el ánodo y siendo el cobre el cátodo. Tenemos el puente salino. Decimos que la reacción en estudio es el zinc más el cobre. Como podemos visualizar en la gráfica, tenemos un ejemplo de pilas electroquímicas. Los componentes de una pila son la celda donde ocurre la semireacción de oxidación, la celda donde ocurre la semireacción de reducción, el puente salino, es decir, aquel que equipara las cargas eléctricas en ambas celdas, los electrodos metálicos, que son los dispositivos en donde se transfieren electrones, las soluciones iónicas, medio en el que ocurre la transferencia, el voltímetro es el dispositivo electrónico que verifica el paso de electrones en el alambre conductor. Esos son los componentes de una pila electroquímica. ¿Cómo funciona una pila electroquímica? Al conectar las placas metálicas con el hilo conductor ocurre el flujo espontáneo de electrones, evidenciando por una ampolleta que se ilumina o un voltímetro que mide la diferencia del potencial de una pila, es decir, la diferencia entre los electrodos. Como ya vimos el ejemplo anterior, tomando el ejemplo anterior, con el transcurso del tiempo se observa que la placa del cobre aumenta su masa mientras que la placa del zinc se disuelve, es decir, pierde masa. Esta diferencia de masas en las placas se justifican por el avance de la reacción de óxido-reducción, es decir, el paso de electrones. Y finalmente vamos las conclusiones. Llamamos una pila electroquímica a un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas o bien de producir reacciones químicas a través de la introducción de energía eléctrica. Finalmente, podemos decir que una pila electroquímica de corriente continua consta de dos conductores de electrodos. Como ya lo vimos anteriormente, cada uno sumergido en una disolución adecuada de electrolito. Y para finalizar, una pila electroquímica en el electrodo que actúa como cátodo se produce la reducción y en el que lo hace como ánodo la oxidación. Creo que eso lo tenemos bien claro. Les presento las referencias bibliográficas y eso sería todo mi trabajo. Muchas gracias y espero que me hayan entendido.